siguiendo con la enseñanza, cada día Dios me sorprende cómo usa personas, cómo les da el don de sabiduría para poder explicarlo y que nosotros podamos crecer en el entendimiento de su palabra. Mira, este tema que estamos viendo, esta serie de lecciones que estamos llevando del equilibrio entre la fe y la gracia, cada día se pone más intenso y más tremendo y más revelador. Así que si tú traes tu lápiz y tu cuaderno, yo te invito a que lo saques. De verdad que el Señor nos va a dejar con la boca abierta. El tema de hoy, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Yo les preguntaría, yo les cambiaría la aseveración que está ahí por la pregunta. Yo les diría, ¿todas las cosas ayudan para bien? Ok, vamos a verlo mejor, ¿verdad? Vamos a la sabiduría de Dios a través de su palabra. Y sí, Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Sí? Y a veces nosotros hemos escuchado que es un versículo que muy comúnmente se dice, ¿no? Aún en gente que no se congrega o a lo mejor que no tiene mucha revelación de la palabra, etcétera, pero a veces en el afán de querer hacer sentir bien a las personas que tenemos enfrente, a veces decimos eso, no te preocupes, esto es para bien, ¿no? Esto va a ayudar para bien, ¿no? Todas las cosas son para bien, así es. Y pareciera que es una verdad, y sí es una verdad, pero las verdades tienen ciertos requisitos que cumplirse, ¿sí? Y miren cómo empieza el versículo. Dice, y es lo primero que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a mí me quedó la interrogante de pensar por qué hay un y ahí en el versículo. Y, perdón la redundancia, y cuando vemos qué significa y, pues nos damos cuenta que es una conjunción que une algo, que hay algo que se hila con eso, una idea que se continúa con eso, una idea que se complementa con eso, una idea que se desarrolla con eso, ¿sí? Es algo que se junta, ¿sí? Aunque estamos muchas veces únicamente enfocados en este versículo y lo que más nos aprendemos es todas las cosas ayudan a bien, pero nunca hemos reparado en que en la Biblia, en la traducción que manejamos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿sí? Dice, pero esto tiene sus requisitos y miren, vamos a ver primero los versículos para entrar un poquito en el contexto de por qué todas las cosas ayudan a bien o cómo es que todas las cosas ayudan a bien. Vamos a entrar un poquito en el contexto. Dice el dicho, ¿no? Que el texto sin contexto suena a pretexto. Entonces, para que no suene a eso, pues vamos a tener un poquito más de contexto, el por qué en Romanos 28 nos dice eso y qué es lo que tenemos que hacer o por qué ese y. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias. Okay. Entonces nos dice que el Espíritu nos ayuda, ¿sí? ¿Qué es ayudar? ¿Qué significa ayudar? Significa cuando alguien va y me echa la mano y me ayuda, bueno, cuando alguien me ayuda me echa la mano, ¿verdad? Me auxilia, ¿no? Me ayuda, me asiste, ¿no? Por decir, yo cuando trabajo tengo una asistente que es la que me ayuda
a poder hacer tratamientos cuando estoy trabajando en el consultorio. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, nos auxilia, coopera con nosotros, nos asiste, ¿no? Pero el Espíritu Santo no lo hace por sí solo, no lo hace de manera automática, ¿sí? Dice, intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, si nosotros, dice, ¿cómo hemos de pedir, cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo interceder por los santos, pero nos ayuda. O sea, realmente, cuando yo necesito una ayuda, yo tengo que decirle a alguien que me ayude, más en la actualidad, ¿no? Porque a veces va uno, le ayuda a alguien y salió hasta raspado, ¿no? Hasta lo regañan a uno. ¿Y tú a qué te metes, no? Cuando se están peleando el esposo y la esposa, esposo y esposa, y uno se mete y dice, ¿tú para qué te metes? Y así nos arreglamos nosotros, ¿no? Hasta sale uno raspado ahí, pero bueno, no es cierto. Pero ese es solicitar la ayuda. Él es nuestro ayudador, ¿sí? Él es nuestro consolador, pero también es nuestro ayudador. Si nosotros le permitimos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, se producirán entonces sí resultados sobrenaturales. Entonces empezaremos a ver que nosotros podemos pedir cosas como, dice, como conviene, conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces empezaremos a ver cambios sobrenaturales y entonces empezaremos a ver qué cosas ayudan para bien, ¿ok? Que todas las cosas ayudan para bien. Después, en la otra parte del versículo dice, a los que aman a Dios. Este vendría siendo, yo creo que un segundo requisito. El primero es que invitemos o que solicitemos la ayuda del Espíritu Santo para que interceda por nosotros, ¿no? El segundo vendría siendo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a bien. Entonces, la segunda parte o el segundo requisito, estamos hablando de aquellos que aman a Dios, ¿no? Mas, sin embargo, pareciera que todos los que aman a Dios, Dios tiene todo el poder o tiene la obligación de que todas las cosas ayuden a bien. ¿Ok? No sé si los estoy enredando. Al final yo creo que vamos a ver la revelación de toda esta palabra, porque estudiarla, escudriñarla, a veces nos empieza a crear un poquito de confusión. Yo siempre he comparado esto cuando empieza a recibir nuevas ideas que me van a generar un nuevo conocimiento, un mejor conocimiento, una nueva verdad. Pienso que es como hacer limpieza en el cuarto de uno. Al principio empieza uno a sacar cosas, a ver qué cosas funcionan, qué cosas no, y de momento se ve todo peor que como estaba. Pero ya después empieza uno a acomodar las cosas y ahora quedan funcionando mejor, más limpias, más ordenadas y menos cosas, y sacamos las cosas que no sirven, ¿verdad? Entonces, realmente de eso se trata esta enseñanza, ¿no? De que realmente todas las cosas ayudan a bien. Y mira, a veces pensamos que Dios es soberano, y sí es soberano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Perdón por ser manejar estos términos que de repente nos pueden causar confusión. Él es soberano para hacer todas las cosas, pero Él nos dio un libre albedrío, ¿ok? Él no puede romper esa palabra o ese mandamiento que nos dio, que nosotros tenemos ese libre albedrío para tomar decisiones, ¿sí? Él no es soberano para hacer todas las cosas. A veces en el mundo encontramos, pues así Dios lo quiso. Pues es porque Dios así lo quiso. Pues pasó porque Dios así lo tenía dispuesto. Y a veces no es cierto, ¿no? Yo recuerdo hace unos 2 años, unos jóvenes en la Ciudad de México, fue algo famoso porque salió en los noticiarios y fue impactante. Unos jóvenes a las 4 de la madrugada salían de un antro,
en no muy buenas condiciones, habiendo ingerido sustancias que no te van a ayudar a bien, ¿sí? Y ahí Dios no es soberano. Ahí Dios no fue y pum, les puso las cosas que ingirieron así, a la fuerza, ¿verdad? Cada quien tomó la decisión de ingerir y ahora sí que meterse lo que cada quien quiso, ¿verdad? Y salir desvelados, salir en malas condiciones, tomar un vehículo en una vía en Reforma, en una vía donde la circulación es máximo a 80 kilómetros por hora e ir a 160 kilómetros por hora en esas condiciones, nada más porque la vía se veía despejada y porque traía un supercarro, ¿no? Y tomar una curva, tomar la avenida a 160 kilómetros, tomar una curva, no controlarla e irme a estampar sobre los árboles y sobre el poste y ver cómo el carro queda deshecho. Se ve la polvadera y los carros, las cosas de los carros, las partes del carro volando por todos lados y como una parte queda aquí y otra parte queda como a 200, 300 metros y pierden la vida, ¿no? Y uno diría ahí, ¿es porque Dios lo quiso? ¿Verdad que no? Porque si Dios lo quiso, nosotros pensaríamos que esas cosas ayudan para bien. No es cierto, ¿verdad? Dios sí es soberano, pero Dios no puede interferir en la voluntad de cada uno de nosotros. Y esos tipos de cosas que nosotros hacemos a veces no nos ayudan para bien. De antemano empezamos a ver cómo ese tipo de situaciones nos van orillando de poder alcanzar esa palabra donde dice que todas las cosas ayudan para bien, sino que nos van desviando, ¿sí? La verdad es que no sé si recuerden también, y eso me vino a la mente porque estábamos viendo hace poco una serie de la princesa Diana en Inglaterra, ¿no? Cómo la iban, bueno, no persiguiendo, pero sí iban detrás de ella muchos periodistas en el afán de desaparecer de ellos o de escaparse. Van y se estrellan en la entrada de un puente ahí en París y bueno, fallecen los ocupantes, ¿verdad? Y resulta ser que una niña preguntó, bueno, lo bueno es que ya están en el cielo. Y un pastor les dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Porque probablemente no tomó la decisión para que su paso de la vida a la muerte o de la vida humana a la vida eterna fuera totalmente segura. ¿A qué me refiero? Que probablemente, aunque fuera la princesa, aunque fuera la reina, si ella no tomó la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón, de abrirle su corazón y reconocerlo como su Señor y Salvador, probablemente no todas las cosas ayudaron para bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, no importa de quién se trata, no importa si es el que se pasa orando 10 veces, no es 10 horas, perdón, no es el que acude a todos los servicios, no, es aquel que realmente aceptó y le abrió su corazón a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que tenemos que creer para recibir, tenemos que creer ciertas cosas para recibir que todas las cosas ayuden para bien. Y mira, yo te recomendaría que siempre escojas la vida, ¿sí? A veces la verdad como esta que les estoy diciendo que probablemente esta persona de alto rango, de alta jerarquía, una princesa, pudo, no estoy diciendo que se fue, pudo, no sabemos si recibió, ¿verdad? Al parecer, sí recibió a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, si eso sucedió, cuando lleguemos allá la vamos a saludar, ¿verdad? Va a ser uno de los más que vamos a estar ahí en la presencia de Dios. Y si no, bueno, nos daremos cuenta que realmente no fue una persona que recibió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Entonces, a veces la verdad es fuerte, pero es la verdad. Tenemos que ser claros, tenemos que ser francos. Es dura, a veces sí, batallamos para asimilarla. Es más, a veces nos contrapone y nos contradice a veces con nuestros pensamientos, pero no soy yo, es la verdad que está escrita en la Biblia. Que si tú no recibes a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tendrás el acceso, porque Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Amén. Ok.
Siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Puede ser esta para la vida eterna, puede ser para la vida que tenemos terrenal, pero siempre hay consecuencias. Hoy estaba platicando con una hermana y platicábamos acerca de los impuestos, ¿no? Que apenas el día de ayer se venció el periodo para que en México los que presentamos declaración fiscal la hayamos presentado, porque si no, pues podemos tener un problema ahí con Hacienda, pueden venir multas, no sabemos inclusive si tenemos que pagar más impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay consecuencias. Si no presentamos la declaración, sabemos que nos va a llegar un requerimiento, que vamos a tener multa, etcétera. Si omitimos, no sé, si omitimos un alto, nos pasamos un alto, va a tener una consecuencia, ¿verdad? Aquí, si nos vio el de tránsito y se dio cuenta, pues nos va a parar. En otros países, pues ya ni se preocupan, ya toman la foto, te llega a tu casa y la pagas o la pagas, ¿no? Entonces, realmente tenemos una consecuencia. Amén. Pero mira, esta doctrina de la soberanía de Dios, de que Dios es todopoderoso y es soberano para hacer todas las cosas y que todas las cosas funcionen bien, se contrapone a veces con la ideología actual del mundo. La ideología actual del mundo niega, casi la gran mayoría, niega aceptar responsabilidades. A veces no admitimos nuestras responsabilidades. Mira, a veces gente dice, pues es que yo soy hijo de alguien que me golpeaba y yo por eso golpeo a mis hijos. ¿Qué quieres que haga? Es lo que aprendí en mi casa, ¿no? Yo tomo porque en mi casa toda la vida tomaron, ¿no? ¿Qué quieres que haga? No sé hacer otra cosa, ¿no? Oye, yo no puedo salir adelante porque, ¿sabes qué? Yo nací en un lugar muy humilde, sin recursos, sin educación, sin nada. Yo no puedo salir adelante, yo no puedo ser esto que ustedes han alcanzado a hacer, ¿no? Y no es cierto, sabemos que esa verdad no es cierta, ¿no? Porque si no, muchos de aquí tendríamos mucha justificación para que fuéramos otras personas, ¿no? En lo particular, por decir, mi esposa y yo no tuvimos papá presente físicamente, ¿no? ¿Sí? Yo siempre les digo, tuve el mejor papá del mundo, lástima que solo me duró 2 años, ¿sí? Pero tuve el mejor papá del mundo, mas sin embargo físicamente no. Después, en casa, al rehacer su vida, mi mamá, vinieron días y días y días subsecuentes de alcoholismo, de alcoholismo, de alcoholismo, de alcoholismo durante muchos años. Y con el alcoholismo vinieron todo lo que acarrea. ¿Qué son? Pues los pleitos, ¿verdad? A veces situaciones agresivas, a veces falta de dinero, a veces hasta dice, híjole, yo no quiero decir ni que sean mi familia porque me da pena, ¿no? Y entonces uno tendría todos los argumentos para decir, pues es que ahí me tocó vivir, como decía el programa de televisión, así me tocó vivir y por lo tanto yo soy así. Pero no es cierto. Dios puede hacer que esas cosas realmente sí ayuden para bien. Él no las provocó. Yo estoy seguro y cierto que mi papá no falleció en un accidente por causa de Dios. ¿Ok? Yo estoy seguro y cierto, pero sí estoy seguro y cierto que esos 2 años que yo lo conocí y que estuvo conmigo, me dio el mejor papá del mundo, ¿no? Entonces, realmente Dios puede hacer que las cosas obren para bien, ¿sí? Pero a veces simplemente le echamos la culpa a algo, a un suceso o a alguien, ¿no? En este caso, a veces le echamos la culpa al pasado o a la gente que nos rodea o a la situación actual que nos está tocando vivir, etcétera, ¿no? Y si no, entonces nos vamos al otro lado. Todo es culpa de Dios porque Dios así lo quiso, ¿no? Aquí me tocó vivir porque Dios así lo quiso. Esta familia me tocó porque Dios así lo quiso. Sí, sí, esta familia te tocó, pero no para que lo sufras. Dios no quiere que lo sufras. Dios quiere que tú seas el cambio en las generaciones venideras de tu familia, que en ti se note la gracia y el amor de Dios para esa familia,
¿sí? Y que de ahí en adelante todas las cosas sean para bien. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Creo que ya nos está empezando a revelar algo, ¿verdad? Mira lo que dice Deuteronomio 30:19. Ya están ahí, amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Tenemos la capacidad de escoger. Aquí claramente te lo está explicando así con peritas y manzanas nuestro Señor en la palabra. Dice, escoge. No solamente te pone el examen, ¿sí? El examen puede ser cada cosa, cada tribulación que vamos a tener en la vida, cada decisión que tenemos que tomar, donde no tenemos paz, donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo, donde necesitamos saber qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a estas situaciones. ¿Sí? ¿Qué debo hacer, Señor? Y entonces Él te dice, te da casi la respuesta, como nos decían en la primaria, la gallina pone huevo, ¿no? Entonces, así nos dice Dios, ¿sí? Dice, te he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor todavía va más allá, va más allá. A veces no prestamos atención, no nos dejamos que el Señor ¿cómo les digo? Que nos convenza, ¿sí? De que su palabra es la mejor enseñanza y que tomar la decisión en base a su palabra es lo mejor para nuestra vida, porque dice, te está diciendo a ti, escoge pues la vida. Te está hablando a ti en primera persona, pero el Señor no solamente se queda ahí, ¿sí? Su amor para ti es mucho mayor porque dice, para que vivas tú y tu descendencia. Muchos de aquí ya tenemos descendencia, pero otros no. Otros apenas están en proyectos, acaban de empezar, ¿no? Entonces, probablemente su descendencia será bendita. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión hoy, porque yo decidí, ¿sabes qué? Iba por el camino que causaba muerte, que causaba perdición, pero di vuelta y hice caso. Dije, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Por dónde debo de ir? Tengo miedo, tengo temor, no me da certeza, no me da paz, no me da seguridad esta decisión que quiero tomar. ¿Estoy bien o estoy mal? Y me dice el Señor, ¿sabes qué? Escoge la vida, escoge la bendición. ¿Y sabes qué hice? Rectifiqué mi camino, cambié. Te soy honesto, a veces, no sé si les ha pasado, pero es más, ayer que hubo un bloqueo aquí, yo de mi trabajo a mi casa me hago 5 minutos, exagerando. Y cuando hay tráfico, me hago 8. O sea, demasiado, ¿verdad? Realmente está extremadamente cerca. Pero ayer me detuve que desviar, ¿sí? Por el paro que había, que el bloqueo de la carretera, ¿sí? Yo voy hacia allá, hacia la salida a México por la tercera edad, y digo, bueno, pues le doy vuelta por Villas, salgo por las Torres y ya me meto por allá. Pues empecé a irme para Villas, nada. Me regresé, fui por allá hasta el Wixmir, regresé, me fui a meter a una colonia por allá, me dieron permiso de pasar, salí. Total que me hice 1 hora para poder llegar a mi casa, ¿no? A lo que voy es que a veces tú rediriges tu camino, pero ¿sabes qué? Probablemente, simplemente a veces los humanos, y más en la actualidad, pensamos en las soluciones rápidas, en las soluciones que den resultado así, ¿no? De la noche a la mañana, ¿sí? Había un amigo que vino e hizo su oración de salvación y le entregó su corazón a Cristo y lo declaró y dice, pero es que yo ya lo hice y no pasó nada, pero me lo dijo al otro día, ¿no? Entonces,
No, ¿verdad? Si nos desviamos de cualquier camino físico que vayamos manejando, caminando o en la vida, para regresar a ese camino, ¿sabes qué? Cuesta trabajo, cuesta tiempo, ¿sí? Pero sabemos que ese es el camino que trae bendición y bendición aún para nuestras generaciones, ¿sí? Y nosotros tenemos la capacidad de escoger. Dios aquí te dice, te está diciendo a ti que escojas. No te está diciendo, ¿sabes qué? Si el enemigo te deja escoger, ¿ok? Porque aquí hasta aquí no hemos metido al enemigo, ¿sí? Aquí muchos, a lo mejor el ejemplo que les di fue, estos chicos fueron tentados por el enemigo, cayeron y ok, hubo una consecuencia, ¿sí? Pero aquí te está diciendo claramente, no te está diciendo si el enemigo te permite, si eres tentado y tienes la posibilidad, no, aquí te dice, escoge, tú, tú tienes la decisión, tú tienes la oportunidad, tú tienes el poder, tú tienes todo para poder tomar la mejor decisión que es la vida. Así que nosotros decidimos, no es el enemigo el que nos dijo, ¿sabes qué? Tírate de cabeza aquí, o ¿sabes qué? Tómate esto, o haz esto, o no sé, ¿no? Cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Mira, a veces, volviendo al ejemplo de mi esposa y el mío, de acuerdo a la psicología moderna, la psicología dice, y no tenemos nada contra los psicólogos, son excelentes, ¿sí? Han estudiado la mente humana y sus consecuencias físicas en el desarrollo de todos nosotros y nos ayudan. Pero mira, de acuerdo a muchas teorías de la psicología, nosotros no podemos ser normales. Nosotros debemos de tener traumas. ¿Por qué? Porque no hubo un papá en casa, ni en el de ella, ni en el mío. Por ende, yo no sabría ser papá, ¿sí? Yo probablemente educaría como me viniera en gana o como viniera en estado de ánimo ese día. Pero ¿sabes qué? Conocí la palabra de Dios y me dijo cómo debería de ser con mis hijos, ¿sí? Que debería de corregirlos, sí, pero que debería de instruirlos en la palabra de Dios para que cuando fueran grandes no se apartaran de él. Amén. Así que, mira, realmente nosotros, mi esposa y yo, no atravesamos por esa situación donde en toda su familia hay prácticamente todas las parejas han caído en divorcios. Gracias a Dios que Dios está en medio de nosotros como tercer cordón, porque problemas ha habido. Pero ¿sabes qué? Cordón de tres dobleces es difícil de romper. Por eso es que en la iglesia hacemos hincapié en los cursos de matrimonio, en las pláticas de matrimonio. ¿Sabes qué? Porque vendrán, ¿sí? Y soplarán y derribarán las casas que no están cimentadas sobre la roca, aquellas que están cimentadas sobre la arena. Por eso es que hacemos mucho hincapié. Así que nosotros no tuvimos ese problema, pero ¿sabes por qué? Porque nadie nos lo dijo. O sea, yo nunca supe que debería de tener un trauma o un problema por no haber tenido un papá. A mí nadie me lo dijo. Yo toda la vida viví como si tuviera un papá, una mamá o como si fuera algo natural. Nunca me afectó, nunca me sentí menos, nunca me sentí que me hicieran a un lado por ser huérfano de papá. Nunca me sentí yo así. Yo me sentí capaz, me sentí pleno, me sentí íntegro, me sentí completo. Mi mamá, lógico, cuando yo estaba pequeño, ella no iba conmigo a las fiestas de 10 de mayo, a las fiestas del Día del Padre. No podía ir porque entonces o trabajaba y me daba de comer o estaba conmigo. En aquel entonces, bueno, esa fue la decisión que tomó. Y aunque no estuvo mi mamá, nunca me sentí tan bien, menos, nunca fui el niño que se retrajo, que se fue por allá porque no llegó su mamá. Al contrario, o sea, si alguien tenía amigos, compañeros que lo seguían, con quien se divertía, con quien jugaba, iba a casas,
salía por las tardes a jugar en el pueblo, etcétera. Era yo, porque nadie me dijo, sabes que tú debes de ser un niño retraído, apartado, inseguro, no debes de hacer esto. Nadie me lo dijo. Solamente cuando alguien te lo dice, que ahí es el enemigo, cuando alguien te lo dice, cuando viene el enemigo y te dice, ¿sabes qué? Haz esto. ¿Sabes qué? Toma esta decisión. ¿Sabes qué? Prueba esto. ¿Sabes qué? Inviértele acá. ¿Sabes qué? Agarra esto, nadie se va a dar cuenta. ¿Sabes qué? Nos empezamos a desviar del camino donde todas las cosas salen, obran para bien. Amén. Entonces, realmente nos pasa, lo vemos desde el principio, Adán y Eva, ¿sí? O sea, ellos sabían que no deberían de comer del árbol de la vida y de la ciencia, ¿verdad? Y lo respetaban, no había nada, no había mayor problema, estaban plenos, completos, platicaban con Dios diario, tenían todo lo que necesitaban, hasta que alguien vino y les dijo, que no puedes hacer eso. Que no puedes agarrar esto, nadie te está viendo. No quieres que hagan esto, no quieren que hagas esto porque vas a ser mejor, porque vas a ser superior, porque vas a ser como Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos a recibir eso en nuestro corazón y a cambiarlo y a tomar decisiones, a escoger el camino donde no todo obra para bien, no todas las cosas obran para bien, ¿ok? Sí, los voy enredando más. Y a veces, pues esta enseñanza realmente niega que nosotros aceptemos la responsabilidad, pero también el poder que tenemos para escoger. Nosotros tenemos la responsabilidad de escoger el camino del bien y de la vida, de la bendición, ¿sí? Pero tenemos también ese poder, esa autoridad que Dios nos dio de poder tomar la decisión y no solamente vivir bajo la soberanía de Dios por completo, ¿no? Amén. Ok. Entonces, en primer lugar, depende de que el Espíritu Santo interceda a través de nosotros. Y en segundo lugar, tenemos que amar a Dios. Un tercer requisito en Romanos 8:28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito principal de Dios? ¿Para qué envió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Mm? Para salvarnos, para rescatarnos, ¿verdad? Para deshacer las obras que se hicieron allá en el jardín del Edén, ¿sí? Cuando el hombre cayó, para deshacer las obras. Mira, en Juan 1:3, primera de Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el propósito de Dios es destruir las obras del diablo, ¿sí? Entonces, si tú amas a Dios, si tú estás resistiendo, aunque estés en tentación, y si tienes determinación para destruir las obras del enemigo, permites que el Espíritu Santo obre, interceda por nosotros, que tengamos la ayuda, entonces podemos recibir tentaciones o cosas del diablo y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Las vamos a resistir. Le vamos a decir, ¿sabes qué? No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Todas las cosas van a empezar a obrar para bien. Amén. Entonces, como que ya vamos regresando a la senda, nos habíamos desviado en la doctrina que traíamos, que simplemente todas las cosas obran para bien, ¿no? Nos estábamos desviando. Ahora vamos regresando al camino, a la senda donde realmente todas las cosas obran para bien. A veces nosotros, si nosotros decimos, Dios, gracias que mandaste esta prueba, realmente no estamos obrando de esa manera. Más bien, esa manera de pensar, lo único que nos va a pasar es que vamos a seguir en picada hasta que nos mate.
¿sí? Dios, tú me enviaste esta enfermedad. Dios, tú me mandaste este problema. Dios, tú hiciste que hiciera esto o que sucediera esto, ¿no? Esa manera de pensar no va con que todas las cosas obran para bien. Mira, si no, nosotros aguantaríamos y quisiéramos y haríamos que todas las cosas cambiaran por nuestra voluntad y por nuestro esfuerzo personal. Y no es así como todas las cosas obran para bien, porque nosotros nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones incorrectas, probablemente podamos caer, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Si tú en fe te paras, amas a Dios, resistes el problema, permites que el Espíritu Santo interceda, ¿sabes qué? Entonces vamos a tomar la senda donde sí todas las cosas ayudan para bien. Hace años, mira cómo son las cosas. De esto creo que hay muchísimos ejemplos, por desgracia, en la vida secular. Hace muchos años, yo tenía como 15 años, yo creo, hubo un preso en Estados Unidos, en el estado de Texas, que estaba sentenciado a muerte. Lo habían inculpado por matar a un policía en Houston. Su nombre, y lo digo, lo puedo decir porque está en las redes sociales, es algo que fue a nivel nacional e inclusive mundial, Ricardo Aldape Guerra. Si alguien lo recuerda de aquellas épocas de los 80s, desde el 82 se le inculpó, se le procesó y se le sentenció a muerte. ¿Ok? Se le había inculpado por la muerte de un policía y estuvieron luchando sus abogados por él, intercediendo por él, ¿sí? Había estado en un lugar equivocado, él decía que era inocente, había estado en un lugar equivocado, pero mientras tanto pasaban los años y todos los recursos se iban agotando y la sentencia estaba dada. Él tenía que fallecer, perdón, mediante la pena de muerte. Era un mexicano, ¿ok? Pasaron los años, creció tanto la fama de este caso, ¿sí? Se movieron a través no había redes sociales en aquel entonces, pero medios de comunicación, se creó en todo el mundo, o por lo menos en México, demasiadas noticias de parte de él, inclusive hicieron presidente en aquel entonces, el innombrable, intercediera, mandara una petición de que se le condonara la pena de muerte y que se reabriera su caso. Total que pasaron 15 años, se reabrió su caso, empezaron a ver cosas que en aquel entonces no habían visto y resultó que era inocente. Resultó que era inocente, se libró de la pena de muerte, salió libre. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios puede usar las cosas que sucedieron para bien y mostró la misericordia del Señor con él. Mas, sin embargo, ¿sabes qué? A veces tomamos malas decisiones. Era tal la fama en aquel entonces de él que se le ofrecieron contratos para televisión, contratos para películas, su historia para hacerla en cine, y empezamos a recibir dinero, ¿sí? Y empezamos a comprarnos carros de lujo, ¿sí? Carros de esos que corren a 200 kilómetros por hora. Y en una de esas ocasiones, siguiendo de San Luis hacia Monterrey, ¿sí? Él iba aproximadamente a 200 kilómetros por hora y el Espíritu Santo se bajó a los 120. No, no es cierto. Sucedió lo que tenía que suceder, ¿sí? Él perdió el control, sufrió un accidente, iba bajo influjos del alcohol, los excesos le hicieron tomar decisiones incorrectas. Dime si Dios tiene algo que ver en esto, si Dios le brindó la misericordia y la oportunidad de librarte de la pena de muerte, de ser libre y después tú tomar la decisión de volver a caer en excesos, de comprarte un carro que manejaste a velocidades indebidas, excesivas, ¿sí? En condiciones no correctas. ¿Qué es lo que sucedió? Pues no todas las cosas ayudaron para bien. ¿Por qué? Porque no tomó la decisión correcta, porque no
escogió el camino del bien, el camino de la vida, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden en la vida cuando nosotros nos desviamos del camino donde todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? A veces, un ejemplo que nos ponen en las lecciones es, ahora que tuvimos un día de descanso, fuimos a pasear aquí a las grutas de Tolantongo con la familia que venía de Italia y y él le fascina el agua. Entonces yo sé que todos han visto las famosas Positas de Tolantongo y como le fascina el agua, se quería aventar un clavado, pero pues el agua llega hasta aquí. Hasta que le comenté, no, espérate, aquí no te puedes aventar un clavado, ¿no? Para eso está la alberca de 3 metros, allá te puedes aventar un clavado y ya. Pero mira, me dio risa porque justo lo que pasé con él es lo que están relatando aquí. Un chico que se aventó un clavado justo donde al lado de la alberca estaba el letrero, no clavados, y la imagen de que no te puedes clavar. ¿Por qué? Pues porque no tenía la altura de vida. Pero ya saben, jóvenes que todo lo pueden, se aventó el clavado, se pegó, fractura de médula espinal y quedó cuadrapléjico, ¿sí? Y dice, es que Dios permitió que pasara para que yo me corrija, para que yo entienda. Perdón, Dios no dijo, aviéntate, es más, no te aventó, te puso ahí un letrero que te dijo, no lo hagas, ¿sí? Y nosotros nos aventamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sí, ciertamente, esa persona en el hecho, ahí donde estaba, cuando antes de que empezara su recuperación, ¿sabes qué? Tenía mucho tiempo y empezó a pensar, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué me pasó esto? Y empezó a conocer de Dios y empezó a amar a Dios y empezó a cada vez a querer más y después empezó el amor por compartir la palabra y hoy alcanza a muchos, ¿sí? Dios no hizo que quedara cuadrapléjico, Dios no hizo que se aventara el clavado, pero ¿sabes qué? Dios sí lo buscó y lo encontró en ese lugar donde nadie del mundo venía a verlo, Dios estaba con él. ¿Y sabes para qué lo está usando? ¿Para qué está haciendo las cosas bien el Señor? Pues para que Él comparta la palabra de Dios. Amén. Para que muchos sean alcanzados. Así que, pues no todo depende totalmente de Dios. Dice, si todo lo que haces es enfatizar la gracia y decir que todo depende totalmente de Dios, no podemos cambiar sus planes. La voluntad de Dios se manifiesta automáticamente, no tenemos nada que ver con eso, pero no es cierto. Su misma palabra nos dice que sí, que nosotros tenemos que escoger, que nosotros tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Así es, porque Él necesita que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador para que pidamos las cosas como convienen, como deben de ser. Así es, porque si no se convertiría realmente en una soberanía extrema de Dios. Ya todo está hecho, pero si ya todo está hecho, si por gracia de Dios todas las cosas van a ayudar para bien, pues entonces, ¿qué caso tiene que yo me porte bien? ¿Verdad? ¿Qué caso tiene? Si nosotros creemos de esa manera, entonces tendríamos que seguir en el mundo dándole rienda suelta. Tendríamos que seguir en el mundo haciendo lo que el mundo quiere. Tendríamos que seguir en el mundo cometiendo las faltas al fin que le puedo echar la culpa a Dios. ¿Sí? Pero no, Dios quiere que tú conozcas realmente que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas, que Dios te da vida y te da vida en abundancia, ¿sí? Y que todas las cosas te van a ayudar para bien cuando tú pones todas estas cosas en práctica, todos estos requisitos de pedirle ayuda al Espíritu Santo, de amar a Dios, ¿sí? Y de resistir al enemigo. Entonces, todas estas cosas son las que van a hacer ese cambio, ¿sí? Así que Dios no es, sí es todopoderoso, pero no es todopoderoso sobre tu criterio, sobre tu voluntad, ¿sí? Si tu criterio dices, ay, pues una canita al aire a nadie le hace mal, una vez al año no hace nada, no hace daño, no es cierto, ¿sí?
No es cierto, Dios no es el que te pone esos pensamientos. Dios te dice, ¿sabes qué? Todas, todas las cosas, hazlas conforme a mi palabra. Todas las cosas, déjate guiar por el Espíritu Santo. Todas las cosas, hazlas en amor, en el amor de Dios. Amén. Para que así no vivamos de una manera exagerada y desequilibrada, sino que nuestra manera de vivir sea de caminar en bendición, sea la manera de caminar donde todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren cómo es de intenso esto. Es un versículo, el que estábamos viendo, ¿sí? Romanos 8:28. Es un solo versículo, pero vemos todo el contexto, vemos todo lo que hay alrededor, vemos todo lo que involucra que todas las cosas ayuden para bien y entonces empezamos a renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Así como dice Romanos, renovaos en el entendimiento de la palabra. Es lo que estamos haciendo. Y eso es importantísimo para que nosotros podamos crecer y podamos siempre estar firmes en la palabra de Dios. Para cuando el enemigo venga, nosotros le sacamos, sí, tú dices esto, pero Dios dice esto, pero la palabra de Dios dice esto, pero Dios me indica que yo debo de hacer esto, pero Dios me sugiere que yo vaya por el camino de la bendición. Amén. Así que yo deseo, hermanos, que esta noche, este pequeño estudio, esta pequeña lección, esta pequeña enseñanza de este versículo nos haya renovado nuestra mente, nuestra manera de ver esta frase que es muy común y que ustedes la van a escuchar en muchos lugares, ¿sí? Y a veces nos tocará decir la verdad y a veces nos tocará decir la verdad y se incomodarán, ¿no? A veces principalmente gente que piensa que todas las cosas obran para bien. Amén. Amén. Pues yo deseo que Dios, el Espíritu Santo, les dé una revelación aún mayor de lo que hoy se ha platicado, de lo que hoy hemos enseñado, que el Espíritu Santo siga ministrándolos durante el trayecto a su casa, en la noche, en los demás días y cada que surjan este tipo de situaciones, nosotros tenemos el manual del fabricante, ¿sí? Que nos dice, oye, ¿y cómo le puedo hacer para que las cosas me salgan bien? Para que todas las cosas obren para bien. Porque así nos preguntan a muchos, ¿sí? Cuando tú eres un hijo de Dios, te empiezan a ver bendecido, te empiezan a ver con luz, te empiezan a ver con una sonrisa en la cara, empiezan a ver que tu relación de pareja cambió, que tu relación con tus hijos cambió, que hay bendición económica en tu vida, que hay una convicción de que hay cosas mejores en tu vida y no decir, como nos comenta el pastor, ay, las cosas están mal y tienden a ponerse peor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa certeza mediante este versículo donde vemos que sí, las cosas ayudan para bien y que lo único que tenemos que hacer cuando estamos en esa tribulación o en esa encrucijada de tomar una decisión, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ok, tengo que pedirle, Espíritu Santo, ayúdame. No sé cómo pedir, no sé cómo tomar esta decisión, no sé qué hacer en este momento. Ayúdame, ayúdame en mi oración. Quiero pedir sabiduría, quiero pedir dirección, quiero pedir toda la certeza para tomar una decisión correcta. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Así que, por último, dice el versículo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de los que son llamados? Son resistir o destruir las obras del enemigo. Pero ¿quiénes somos los llamados? Dice Apocalipsis, he aquí, yo estoy y llamo a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo entraré y moraré y cenaré con él, ¿verdad? Así que esta noche, si alguien no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, esta noche toca tu puerta. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque dice
que cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo enviaré al Espíritu de Dios. Amén. Así que cuando tú le abres tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene sobre de ti. Y es un espíritu íntegro, completo, pleno. No es un espíritu que va a ir en crecimiento, no. El Espíritu de Dios viene completo a tu vida. Y de esa manera tú puedes empezar a vivir en estas bendiciones, en estas verdades que Dios te ha mostrado el día de hoy. Así que si esta noche alguien no le ha abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo, yo le pido que levante perdón, yo le pido que levante la mano. Está medio difícil verlo si levantan la lengua. Alguien que la tenga muy larga. Pero no, les pido que levante su mano y vamos a acompañarlo a hacer una oración para abrirle y recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón. Amén. ¿Alguien dice? ¿Alguna mano levantada? ¿Alguien? Hermana, Dios la bendice. Gracias. Se van a acercar ahí con usted para acompañarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mira, el recibir a nuestro Señor Jesucristo nos da libertad, nos da sanidad, pero nos da salvación y vida eterna. Es algo que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta noche, yo pregunto, si tú al poner tu cabeza en tu almohada y dormir y al otro día no despiertas, yo preguntaría, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde va a quedar tu espíritu? ¿Va a tener salvación y vida eterna o no la va a recibir porque no recibiste a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Así de importante es esta toma de decisión. Es una toma de decisión con valor, valiente, porque ¿sabes qué? Porque va a transformar tu vida. Pero a partir de hoy, ¿sabes qué? Tú vas a tener un lugar totalmente seguro donde vas a pasar la vida eterna. Y es en presencia de Él, adorándole y alabando y bendiciendo su nombre. Así que, iglesia, yo les pido de favor, si acompañamos a la hermana, yo le pido de favor que usted repita esta oración, nosotros la vamos a guiar. Usted repite esta oración de tal manera que usted se pueda escuchar, ¿sí? Y vamos a acompañarla todos nosotros, ¿sí? Así que vamos a, por favor, iglesia. Padre Santo, esta noche yo reconozco a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como unigénito de Dios, como mi Salvador, y declaro que Él resucitó al tercer día y que dio su vida por el perdón de mis pecados y salvación eterna. Esta noche le abro mi corazón y recibo ese regalo porque lo hago mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy porque a partir de hoy nueva criatura soy. Y declaro que todas las bendiciones en tu palabra también son para mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy hay fiesta en el cielo. Hoy hay fiesta en el cielo.